Queridos amigos, bienvenidos al canal. El día de hoy quiero mostrarles esta hermosa planta que es una Echeveria nodulosa, también llamada Echeveria pintada, planta pintada. Eh, Nodulosa viene del latín nódulos, y esto se refiere a unos nudos que se forman en la parte debajo del tallo. Conforme va creciendo va botando las hojas, así como esta la acaba de botar aquí. Entonces empieza a quedarse aquí sin nada, y aquí es donde se notan los nudos, por eso es su nombre. Y empieza a crecer esta parte de aquí. Es una planta hermosa y muy interesante. Ella florece en primavera, verano, y sus flores son de color naranja, rojo y amarillo. Entonces me imagino que ha de ser una belleza el contraste de las flores con la planta en sí. Entonces ha de ser un espectáculo. Como les comentaba, entonces esta parte de aquí empieza a quedarse sin hojas, y aquí es donde se forman los nudos. Por eso les comentaba su nombre. Es originaria de México, y si le damos los cuidados adecuados pues llega a crecer aproximadamente unos 20 centímetros de altura. Todo esto que pierda las hojas de aquí, esto es normal, así que no hay ningún problema, y creo que ahí se nota bien los nudos. Es de fácil cuidado, pues ahí no sé. A mí se me ha complicado mucho porque la atacan, hasta ahorita no sé cómo se llaman, son unos puntitos negros, y no he logrado ver si es algún insecto o algún hongo. Pero ahorita la estoy tratando con un fungicida químico porque los caseros no me han funcionado. Y ahí va creciendo, ahí vienen, si se dan cuenta, estas son hojitas nuevas y están en buen estado. Entonces no les sabría decir si es una planta que sea de fácil cuidado, porque conmigo sí se complica. Se ha complicado, perdón. Esta planta necesita mucha iluminación. De hecho, al tener la exposición de sol, los colores tienden a acentuarse más. Ahora, yo no la tengo directamente ahí porque está haciendo mucho calor, y pues he tenido problemas con respecto a eso. Aquí hay unas quemaduras. Entonces lo que podemos hacer es que reciba el sol de la mañana, y ya a partir del mediodía pues ya la resguardamos, porque no, como les digo, es necesaria la luz, pero tenemos que supervisar porque mucho calor la puede quemar, como les acabo de mostrar. El riego, el sustrato debe ser muy poroso, y debe de ser adecuado, porque si el sustrato no es el adecuado, a ver, aquí hay un problema. El crecimiento de esta planta es lento, y si el sustrato no es adecuado, entonces se vuelve más lento el crecimiento. Entonces el sustrato tiene que ser muy poroso, porque no tolera encharcamientos, y por ende pues tiene que tener muy buen drenaje. En el caso del riego, pues regamos cuando el sustrato esté completamente seco. De hecho, una de las formas que nos podemos dar cuenta que necesita agua es cuando las hojas se empiezan a arrugar. Como les digo, pues es una planta bastante interesante y muy hermosa. En invierno vamos a disminuir bastante el riego, porque como ustedes saben, pues el sustrato no se seca rápido, y estas plantas les afecta bastante. En el caso del invierno pues ya tendríamos que disminuir y controlar qué tanta necesidad, cada cuánto tendríamos que regar, pero eso va a depender del el jardín que tengamos. Soporta heladas, pero estas heladas tienen que ser cortas,
De lo contrario vamos a tener problemas. Entonces lo mejor sería que la resguardemos en un invernadero o en nuestra casa. Se puede abonar en primavera-verano una vez al mes, pero esta planta no requiere, no le afecta el que no se abone. O sea, se puede hacer, pero la planta se desarrolla muy bien con o sin el abono. Entonces realmente es una planta muy hermosa, pero como les decía, no sé qué tan fácil sea su cuidado. A mí se me ha complicado, como les digo, y ahorita estas manchitas que ven aquí pues es un fungicida. No he logrado identificar qué tipo de plagas son las que tiene. Salvo esos puntitos negros que les digo que no sé, hasta este punto no sé si es hongo o es un insecto, pero gracias a Dios ya no tengo problemas con eso, porque lo que hacía era que estaba botando, empezó a botarme hojas, pero no crecía. Entonces hasta ahorita ya empezó, como les mostraba, aquí vienen 3. Entonces es una planta bastante interesante y esto ya con la luz adecuada, pues entonces los colores se van a intensificar más. En el caso de este que es un verde oscuro y estas líneas rojas que tiene. Es una planta muy hermosa y bastante interesante. En todo caso, por el tipo de hojas puede ser que la ataque el caracol o las babosas en invierno, pero igual siempre tenemos que supervisar con respecto a qué tipo de plaga la puede atacar. Entonces esta es esta belleza. Gracias por acompañarme, que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias, y si Él lo permite les traigo nuevo contenido más adelante, amigos. Hasta luego.